Hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están, queridos hermanos? Les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludo a mis hermanos que están en la iglesia, reunidos ahí. Saludo a todos mis hermanos que están en sus hogares. Y saludo a todos aquellos que por este medio van a escuchar esta mañana palabra de Dios. Quiero leer una parte de la Biblia que está en Lucas capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice: Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra, le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús entonces extendió la mano, lo tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue con él. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre Dios, Padre Todopoderoso, nos inclinamos a ti, Padre, para agradecerte por las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas. Porque gracias a ti, Padre, tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos el pan de cada día. Y también, Padre, que gracias a tu Hijo Cristo Jesús tenemos la oportunidad de heredar todas esas promesas que tú nos ofreces. Santo Dios, esta mañana, Padre, te rogamos para que tu palabra sea clara y pedirte, Padre, que tú bendigas a todos mis hermanos que están oyendo, que todo lo que diga, Padre, sea de acuerdo a tu voluntad y que todos los que oigamos, Padre, podamos ponerlo en práctica. Te agradecemos por todo, Santo Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaba meditando un poco en lo que había llevado la célula del día jueves y lo que el hermano Renato me hizo una pregunta de que si Dios había levantado el ánimo a Nehemías, y no solamente a Nehemías, a muchos personajes les levantó el ánimo, los levantó, y estuve meditando bastante en eso. Y esta mañana quiero que hablemos algo de eso. Y pues primero quiero hacerles una pregunta. ¿Alguien sabe qué significa anádromos? Estuve analizando y yo, la verdad, tampoco sabía qué significa anádromos. Pero miren lo que significa anádromos. Viene del griego que dice ana, que significa arriba, y dromos significa recorrido o carrera. ¿Qué quiere decir los que corren hacia arriba? Es interesante esto. Anádromos quiere decir los que corren hacia arriba. O, en otras palabras, contracorriente. Y pues si nosotros empezamos a asociarlo con algo, obviamente que lo vamos a asociar con estos peces. Son los salmones del Pacífico. Y estos peces tienen una característica muy interesante. Dice que cuando los padres, en este caso, desovan y son fertilizados por la hembra y el macho, empiezan, dice que estar en agua dulce. Cuando son muy pequeños, alevines, dice que van río abajo hasta llegar al mar. Y dice que toda su vida pasan ahí, hasta el momento que ya son adultos y ya están prestos a reproducirse, y dice que regresan al lugar donde habían sido, en el lugar donde habían puesto los huevos, habían desovado sus padres. Y para que regresen es una travesía muy difícil. En principio, tienen que ir en contra de la corriente. Segundo, dice que saltar así por pequeñas, tipo cataratas así, de hasta 6, 7 metros. Tercero, tienen que enfrentar y esquivar a los osos, a las águilas calvas
que hay en ese paraje allá en el norte, hasta que lleguen al lugar donde había nacido. Imagínense toda esa travesía que realizan. Tienen que nadar en contra de la corriente, esquivar animales, a los osos, a las águilas de allá, y después de eso recién pueden desovar y morir. Y ojo que esto lo hacen para la preservación de las generaciones posteriores, de su especie, para la preservación de su especie. Y entonces estos animales son considerados anádromos, que van corriendo hacia arriba. ¿Alguna vez usted ha nadado en contra de la corriente? En una oportunidad estuve allá en la selva de Pilcopata y hay un río que le llaman Carpacho, un río muy cristalino. No es tan caudaloso ni tan fuerte, pero es bien cristalino y he tratado de nadar corriente arriba. Qué difícil es. En otra oportunidad, estando con el hermano Walter de Honduras, fuimos a un río ahí en su departamento y también quise hacer lo mismo, pero qué difícil es. Uno tendría que tener unos brazos bien fuertes y tener aletas de repente en los pies ahí para que pueda patalear y tratar de avanzar un poco. Pero es muy difícil. No sé si ustedes lo han intentado. Pero, ¿qué trato de decirle con todo esto? Que hemos leído ¿eh? Eh, acerca de Jesús sana a un leproso y la prédica de esta mañana lo he titulado Ir contra la corriente. Ojo que en nuestro contexto definitivamente diríamos sí, debemos ir en contra de la corriente. Perfecto, y empezamos el estudio con lo que habíamos leído en un inicio. Dice Lucas 5:12. Ojo que esta historia está narrada en Mateo capítulo 8 y está narrado también en Marcos en el capítulo 1. Pero vamos a tocar lo que dice en Lucas capítulo 5 porque se ajusta más a lo que trato de predicar esta mañana. Dice Lucas 5:12, sucedió que estando él en una de las ciudades, está hablando acerca de Jesús. Jesús estaba en una de las ciudades, dice, se presentó un hombre lleno de lepra. Ahí una vez un amigo me dijo un dicho que me causó mucha risa y el dicho era que vienes cuando no, perdón, llegas cuando no te invitan y te vas sin que te voten. Algo así es. Vienes sin que te inviten y te vas sin que te voten. Y estamos leyendo Lucas 5:12 y nos damos cuenta de este episodio. Dice, sucediendo que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Pero un rato, ¿qué hace un hombre lleno de lepra en una ciudad? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Qué hace un hombre con la enfermedad de lepra, con la enfermedad de Hansen, en una ciudad? Es decir, ellos no deberían de estar en otro sitio, en un lugar de leprosos. ¿Qué hace ahí un hombre en una ciudad? Y más dice, sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra. En los otros evangelios, por ejemplo, en el de Mateo dice que había una gran multitud que le seguía a Jesús. Y obviamente muchos le seguían a Jesús. Había muchos curiosos, había muchas personas que solamente querían ver los milagros que hacía Jesús. Habían otros que esperaban que Jesús los alimente. Y entre ellos también había muchos fariseos que estaban esperando que algo raro haga Jesús para que lo estén inculpando, para que lo estén juzgando. Pero, ¿qué hace un hombre en una ciudad, un hombre leproso? Y para que entendamos esto, mire, vamos a ver los siguientes puntos. Cuando leemos en Levítico capítulo 13, ojo que en Levítico 13 y 14, ahí están las leyes sobre los que tienen lepra. Pero dice ahí, la persona que contraiga una infección se vestirá de harapos y no se peinará.
Con el rostro semicubierto irá gritando, impuro, impuro, y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. Es impuro, así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. Mire, fíjese, él debería de estar en otro sitio. Él debería estar viviendo en un campamento donde están puros leprosos. Pero ¿qué hace en una ciudad? Y sigamos. Mire lo que pasó con uno de los reyes. Dice, así el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada. Dice, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, según de Crónicas 26, 21, perdón. Es decir, este hombre, rey Usías, se había rebelado de alguna forma contra Dios y había quemado incienso en el lugar donde se quemaba incienso. Había entrado a la casa de Dios. Y Dios lo castiga con esta lepra. Y pero dice que él habitaba en una casa apartada. ¿Por qué? Porque los leprosos no podían estar en una ciudad. Y fíjese que algunas de las cosas que no podían hacer los leprosos eran, no podían ni lavarse las manos en fuentes o riachuelos. Solo podía, dice, beber agua en su propio vaso o en un barril propio. Dice también, debían llevar constantemente el hábito, una túnica distintiva de que estaban con la enfermedad de la lepra. Dice, y dice, no podían caminar con los pies descalzos. También nos dice que debían de llevar una esquila o una campana que más adelante, ya en la Edad Media, le llamaban el azarí, era uno de, San Lázaro fue el santo, según la religión católica, de los leprosos. Y un lazarillo que tenían en la mano que sonaba y sonaba para que uno sepa que está por ahí uno enfermo de lepra. Dice que no podían caminar por los caminos o senderos, sino fuera de ellos, para no encontrarse cara a cara con nadie. Ojo, esto es la condición de ellos. Dice, los registros bíblicos indican que generalmente los enfermos de lepra vivían en pequeñas comunidades de enfermos, aparentemente de forma nómada. Esto era la realidad de estos hombres. Y sigo con la pregunta. ¿Qué hace un leproso, un enfermo de lepra en una ciudad? Con tanta gente que seguía a Jesús, ¿qué hace ahí? Ojo, que los que sufren lepra, ¿eh? No han tenido que aguantar, no solo han tenido que aguantar su aflicción, sino también la amargura del rechazo social. Y esto nos hace recordar a lo que estamos viviendo hoy en día. Los primeros días, cuando se inició esto de la pandemia acá en el Perú, y exactamente aquí en el Cusco, yo recuerdo que cuando decían, hay uno que tiene COVID en tal sitio, la gente evitaba ir por esos sitios. Vi en noticias que un hombre estaba recostado ahí en un parque y nadie quería acercarse por temor a ser contagiado. Fíjese, lo que sucedió antiguamente con la enfermedad de Hansen o la enfermedad de la lepra, hoy en día lo estamos viviendo de igual manera. Aislados, que tenemos que vivir de repente con un distanciamiento social. Y eso es lo que vivían estos leprosos. Sigo con la pregunta. ¿Qué hace un hombre con lepra en una ciudad con bastante gente? Hermanos, lo de la cuarentena ya se daba en los tiempos de Jesús. Cuando uno tenía lepra, tenía que ser apartado. Y la condición de este hombre era que sí, tenía la lepra, pero tenía que vivir aparte en una ciudad, en un lugar donde solamente había leprosos, apartado de su ciudad. Qué difícil para él. Algo similar a nosotros.
Claro que sí. Ojo que esto es la perspectiva humana. Nosotros para el mundo, nosotros estamos yendo en contra de la corriente. Fíjese la imagen que tengo, hay una flechita, es la flechita que normalmente el mundo sigue y nosotros somos como ese pez, que para el mundo nosotros estamos yendo en contra de la corriente. Hace poco hablaba con una persona y me contaba de su situación, este, de su esposa. Y me decía, mi esposa no es convertida y, y a mí me toca lidiar con eso. Y él dice, me dijo, estoy nadando contra la corriente, porque todos los días es una constante lucha de que yo tengo que estar lidiando con las cosas que ella trata de hacer, que considero que no son correctas. Y qué difícil, ¿eh? Muchas personas sienten que están yendo contra la corriente. Porque la corriente de este mundo nos está empujando a aceptar muchas cosas. La corriente de este mundo nos está empujando a que algunas cosas veamos tan normales y digamos, bueno, es parte de este mundo. Esto es la perspectiva humana. Hablando con nuestro hermano Fabio, estamos conversando, nuestro hermano que llegó de Brasil, pues me comentó de algunas de lo que él desea más adelante y por qué le motivó a estudiar en AME. Y es interesante la perspectiva que tiene él. Me decía que ha visto en algunas iglesias que los jóvenes se están perdiendo. Y él, de alguna forma afligido por eso, decidió ser parte de AME y que él pueda más adelante ayudar a los jóvenes que están pasando por estas dificultades. Pero qué difícil, es ir en contra de la corriente. Entonces, nosotros tenemos que entender que en este mundo nosotros estamos yendo en contra de las costumbres, en contra de todas esas cosas que hemos heredado y que de repente de otras sociedades, de otras culturas, nosotros hemos sido afectados con todo ello. Y nosotros estamos yendo en contra de eso. Pero miren lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos va a ser clara en este punto. ¿Cuál es la perspectiva divina? Ya habíamos visto la perspectiva del hombre, dice que nosotros vamos en contra de la corriente. Pero la perspectiva divina, la perspectiva de Dios es algo diferente. Miren lo que nos dice en Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, dice, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hemos estado dentro de esta corriente. Nosotros hemos sido arrastrados por esta corriente. Pero nos dice que anduvimos. Y ahora nosotros estamos siendo en contra de la corriente. Nosotros antes estamos ya, cegados por las cosas de este mundo. Antes nosotros hacíamos lo que hacía la sociedad. Pero ahora dice que nosotros antes andábamos en eso, pero ahora ya no andamos en eso. Recuerdo cuando era muchacho, ¿eh? Y pues era un rebelde sin causa. Yo creo que todos los jóvenes pasamos por algo similar, que a una determinada edad contradecimos todas las cosas que nuestros papás nos dicen, contradecimos todas las cosas que de repente la sociedad nos está tratando de inculcar, y somos rebeldes. Pero yo no quiero que con esta prédica de repente digan la mayoría, el hermano Saúl nos está diciendo que no podemos obedecer a la sociedad, no debemos de hacer cosas que nos dicen, que nos imponga la sociedad. Yo no estoy tratando de decir eso. Lo que estoy tratando de decir es que la sociedad nos está empujando a un punto donde está en juego
lo que quiere Dios de nosotros y de lo que queremos nosotros hacer en este mundo. Fíjese que cuando hablamos de, de este leproso, tantas cosas había que impedían que este leproso pudiera ir a una ciudad. De por medio estaba la ley, que la ley decía que no pueden vivir con las personas que no están enfermas con lepra. Es decir, por el temor al contagio, ellos tenían que vivir en otro sitio. No solamente eso, también la sociedad los había excluido a los que tenían la enfermedad de la lepra. Es decir, luchaban contra todo eso. Pero este leproso fue en contra de todo eso. Es decir, fue en contra de la ley, fue en contra de las costumbres, fue en contra de lo que la sociedad le estaba tratando de imponer. ¿Con qué objetivo? Querer ser salvo, querer ser sano. Ahora, la perspectiva humana nos empuja, pero la Biblia nos había dicho desde la perspectiva divina que nosotros anduvimos anteriormente en eso, siguiendo la corriente de este mundo. Pero mire lo que nos dice en Romanos 12:2, y esta versión me agrada más, la versión Dios habla hoy cuando nos dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. No vivan ya según los criterios de este tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Mire lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, que cambiemos nuestra manera de pensar. Y cambiar la manera de pensar es ir en contra de la corriente. Pero diríamos que nosotros estamos yendo en contra de la corriente. Pero la verdad, y según la imagen que les muestro, es que el mundo está yendo en contra de la corriente. Nosotros estamos yendo a favor de la corriente. El mundo está yendo en contra de la corriente, pero nosotros estamos yendo por el camino correcto. Hermanos, Pablo sabía de esto, porque él, como nuestro hermano Gustavo decía, que renunció a todo y lo tomó por basura, por seguir a Cristo, porque él sabía que era bueno. Ojo, que cuando hablaba yo de los peces, fíjese, del 100% de peces que llegan al océano y del 100% de peces adultos que ya están en una edad para desovar, solamente el 90% regresa hasta el lugar donde nacieron. Un 10% se queda en el mar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estos animales regresan y tienen que pasar todas esas dificultades? Ya habíamos dicho, preservación de su especie, de salvar su especie. Hermanos, ¿por qué nosotros tendríamos que pasar por dificultades? ¿Por qué tendríamos que aceptar las cosas de este mundo de repente? Es decir, que tengo que pasar tribulaciones, tengo que pasar dificultades, ahora tengo que pasar este COVID. Pero Pablo ya nos había dicho que todas estas cosas son pasajeras, ¿eh? Lo mejor está por venir. Es que Pablo tenía la idea de que él no estaba yendo en contra de la corriente.
Pablo antes había entendido que él iba en contra de la corriente, que ahora estaba yendo a favor de la corriente y que Dios y que Jesús le estaba esperando ahí en la meta para darle el premio que él merecía. Hermanos, nosotros debemos de ser así hoy en día. Nosotros debemos ir sin que la corriente, es decir, la corriente de este mundo nos arrastre a nosotros. Es decir, nosotros debemos de avanzar hasta lo que Dios nos está prometiendo, para que lleguemos ahí. Fíjese que hay muchas cosas que en este mundo nos van a tratar de detener. La moda, ¿eh? La fama, el dinero, el poder, y todas esas cosas nos van a tratar de desviar de nuestro verdadero objetivo. Y qué difícil va a ser. Pero así como este hermano me decía, yo me he casado con mi esposa que no es creyente, pero me toca ir, 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 ir e ir. Pero imagínese si él se deja arrastrar por todo lo que de repente su esposa trata de hacer. Se perdería. Eso es lo que nos toca hoy a nosotros, hermanos. Seguir adelante. Quiero terminar con la historia de este leproso. Este leproso venció cualquier tipo de obstáculo. Este leproso fue en contra de la ley, en contra de las tradiciones, en contra, vamos a decir, de muchas cosas que tenía en negativo los que tenían la enfermedad de la lepra, con el único objetivo, querer ser sano, buscar, a pesar de que la ley, a pesar de que la sociedad, a pesar de que los hombres, a pesar de que había muchas cosas que él tenía que estar gritando inmundo, inmundo, para que la gente se aparte de él, venció todas esas cosas, con un objetivo de llegar a los pies de Cristo Jesús. Dice la Escritura, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra, le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Queridos hermanos, que esta sea nuestra actitud en este año. Que este sea nuestro comportamiento. Que nosotros no pongamos de repente excusas para seguir a Dios. Que nosotros no pongamos pretextos para reunirnos como iglesia. Que nosotros no pongamos pretextos para predicar. Que nosotros no pongamos pretextos de cualquier tipo de excusa que podamos poner, sino que nosotros vayamos firmes, sabiendo que nuestro andar es con Dios, sabiendo que nuestro andar está en las manos de Dios. Se postró con el rostro en tierra, le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús no es insensible ante esta situación. Porque le dice Jesús entonces, extendió la mano, lo tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante la lepra se fue de él. Queridos hermanos, Jesús está dispuesto a hacer todo. Jesús está dispuesto a ayudarnos en todas las cosas. Pero lo que me agrada de esta historia es que este hombre tomó la iniciativa, que este hombre enfermo dio el primer paso de vencer cualquier obstáculo para ir a los pies de Jesús. Imitemos esto, hermanos. Imitemos a este hombre. En lo personal y en lo colectivo como iglesia, imitemos a este hombre también. Que Dios les bendiga esta hermosa mañana.